Hola, bienvenidos a Galaxy Geo, un canal donde aprenderás de forma sencilla y práctica temas relacionados a geografía y te daré consejos para que tus trabajos te queden pretty. No olvides suscribirte al canal y darme un like. ¡Comenzamos! En este video abordaremos el tema riesgos en la superficie terrestre, con el propósito de que analices los riesgos de desastre en la relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos. Llegó el momento de expresar nuestras experiencias con lo que hemos vivido en nuestro entorno o que tenemos conocimiento mediante los medios informativos. En la entidad donde vives, ¿qué riesgos se presentan? ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un desastre? ¿Qué medidas ha implementado el componente político y social para no ser vulnerables ante un riesgo? Para comprender este tema, tenemos que reconocer el significado de las siguientes palabras. Riesgo es la probabilidad de que se produzca un daño en la sociedad, en sus bienes o en el medio. Por ejemplo, las islas hawaianas están compuestas completamente por rocas volcánicas, que a lo largo de miles de años han dado el resultado de estas hermosas islas, por lo que Hawái se tiene el riesgo de que se presente una erupción volcánica. Otro ejemplo que te doy es en México. Al estar en contacto con diferentes placas tectónicas, este tiene el riesgo de que suceda algún sismo en cualquier momento. La vulnerabilidad es qué tan susceptible es la población para sufrir algún daño. La vulnerabilidad de la población va a depender de los recursos económicos, material con el que esté construida la vivienda, los cimientos, la educación, es decir, qué tan preparadas estén las personas para reaccionar ante un riesgo, antes, durante y después, la zona donde deciden habitar, el gobierno qué tan preparado está para atender estos riesgos. Como se observa en la imagen, las casas que están a la orilla de esta meseta son vulnerables a sufrir algún daño en caso de que se presente un deslizamiento de tierra. Y por último, la palabra desastre es un evento en el cual una comunidad se ve afectada por la pérdida de vidas y daños de gran magnitud en propiedades, cosechas, vías de comunicación y servicio en general. También se causan daños ambientales. Un desastre es cuando está ocurriendo o cuando ya pasó el fenómeno, llámese erupción volcánica, tornado, sismo, huracán, entre otros que veremos más adelante. Recuerda, un desastre siempre va a dejar daños en todos los componentes que integran al espacio geográfico. Entonces, tenemos que si habitamos un lugar con algún tipo de riesgo, llámese natural o antrópico, los antrópicos son ocasionados por los seres humanos, y le sumamos la vulnerabilidad, esto va a incrementar los daños y nos va a dar como resultado un desastre aún mayor. Los desastres no se pueden impedir, pero sí se puede estar preparado para aprender a vivir con estos desastres naturales. ¿De qué forma? Pues estando informados y preparados, y en la medida de lo posible evitar los desastres del ser humano. De aquí la importancia de que conozcas sobre este tema y puedas investigar qué riesgos hay en tu localidad y qué plan hay para que el día en que suceda un desastre tengan las menos pérdidas posible, porque los desastres no se pueden impedir. Los desastres antrópicos son los únicos desastres que sí podemos frenar, como mediante el cuidado y precaución personal. Esta tabla nos muestra la clasificación de los principales riesgos, donde los riesgos naturales son geológicos, que tienen que ver con la dinámica de las capas internas de la Tierra por el movimiento de las placas tectónicas. Los riesgos hidrometeorológicos, que tienen que ver con la dinámica de la atmósfera e hidrosfera, y biológicos generados por los elementos bióticos, mientras que los riesgos antrópicos están conformados por los riesgos biológicos, químicos y sanitarios. Cabe mencionar que los riesgos de avalanchas y deslizamientos de tierra pueden ser provocados también por el ser humano. La situación que empezamos a vivir por un virus llamado coronavirus, ¿a qué tipo de riesgo corresponde? Observa la tabla para que puedas dar tu mejor respuesta. Así es, corresponde a un riesgo antrópico sanitario, que es una pandemia, y como te lo expresé anteriormente, este tipo de desastre se pudo haber evitado y aún se puede parar. Todo depende del cuidado de cada una de las personas que tengan al respetar las medidas sanitarias. Los únicos riesgos y desastres que no se pueden evitar son los naturales, porque el ser humano no puede detener una erupción volcánica o un huracán. Lo que sí podemos hacer es afectar lo menos posible a nuestro planeta, porque gracias a las malas acciones que hacemos contaminando o desapareciendo especies de flora y fauna, lo que estamos generando es que estos desastres duren más tiempo o lleguen con mayor intensidad. ¿Los riesgos se distribuyen de forma desigual en la superficie terrestre? La respuesta es sí, porque los riesgos van a depender de la ubicación geográfica, del tipo de relieve, de la posición respecto a las placas tectónicas y por supuesto también de la densidad de población. La densidad de población va a causar los daños antrópicos.
Un atlas de riesgo es un instrumento que te puede ayudar a comprender los riesgos y desastres que ocurren en determinados lugares. De esta manera podrás estar preparada o preparado para saber qué hacer antes, durante y después. Veamos algunos países que presentan algún tipo de riesgo. Los sismos se generan con mayor intensidad en las zonas de los límites de las placas tectónicas. Al reacomodarse, estas generan los movimientos vibratorios capaces de generar cuantiosos daños materiales y humanos. Una de las grandes placas tectónicas con gran actividad es la placa del Pacífico, tan así que en ella se encuentra el cinturón o anillo de fuego, así como en la zona del cinturón alpino Himalaya, ubicado entre Europa y Asia. Algunos de los países que han registrado fuertes sismos de forma recurrente son Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Italia, Grecia, Turquía, Afganistán, India, Japón, Irán, China e Indonesia. Si piensas ir a vivir o visitar alguno de estos países, debes de estar preparado o preparada para saber qué hacer en caso de que suceda un sismo. En México, la mayor cantidad de sismos se presentan al sur, justo en la barriguita de nuestro país, y posteriormente al norte, en las entidades de Baja California y Sonora. En el caso de los lugares con riesgo de erupciones volcánicas, tenemos a los países de Chile, Indonesia, Estados Unidos, México, Italia, Japón, Rusia y Filipinas, por mencionar solo algunos. La mayoría de los volcanes de estos lugares forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Para México, la mayoría de los volcanes se ubican en el eje neovolcánico transversal, derivado de la falla de Acambay y de la falla de Clarión. Estos son solo algunos de los principales volcanes. Observa bien la imagen. Los huracanes se forman más en el hemisferio norte, cerca del Ecuador. La temperatura del mar tiene que estar a más de 27 grados centígrados. Los huracanes se van a formar en diferentes lugares y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa. Es raro que un huracán se forme en el hemisferio sur de América, ya que las aguas del Pacífico y Atlántico Sur son muy frías. Pero en el 2004 un huracán golpeó a Brasil. Ahí es cuando debemos de reflexionar que la acción del hombre puede alterar todo el ciclo de nuestro planeta por el calentamiento global y los efectos que este conlleva. Las zonas geográficas donde se forman los huracanes son en la cuenca del Atlántico, al noroeste de la cuenca del Pacífico, al norte del Océano Índico, suroeste del Océano Índico, suroeste de la cuenca indo-australiana y en la cuenca australiana suroeste del Pacífico. De esta manera te podrás dar cuenta cuáles son las zonas más vulnerables de sufrir algún desastre por estos riesgos naturales. Bien, estos son algunos ejemplos. Ahora que ya sabes la clasificación y cuáles son los riesgos que existen, ¿qué riesgos acontecen en el lugar donde vives? ¿Tu familia tiene un plan de qué hacer antes, durante y después? ¿Qué tan vulnerables son ante un desastre? Esta información es vital. Platica con tu familia, infórmales de los riesgos y juntos elaboren un plan, como por ejemplo, tener a la mano una mochila de emergencia, saber de primeros auxilios, verificar cada determinado tiempo la infraestructura de la vivienda, planear rutas de evacuación, infórmate. ¿Qué acciones realiza en tu entidad Protección Civil, el sector salud y otros organismos para informar a la sociedad? ¿Existe una cultura de prevención? ¿Qué hace falta para que toda la población esté más preparada sobre estos temas? Puedes elaborar un tríptico de los riesgos que acontecen en tu localidad y de esa manera puedas investigar y estar más preparado para saber qué hacer antes, durante y después. Sencillo, ¿verdad? Si te gustó este video y crees que le puede ser útil a otra persona, compártelo. No olvides darle un like y suscribirte al canal. Gracias. Nos vemos en la próxima en Galaxy Geo. ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! Bye.